Muchas gracias, bienvenidos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la declaración anual personas físicas. ¿Cómo les fue con sus declaraciones de las morales? Todo bien, ¿no? Padrísimo, se fue como una semana antes, todas, ¿no? Sin ningún tema, todos los saldos bien definidos, nuestras balanzas todas correctitas, checan los clientes, cuentas por cobrar, por pagar, todo perfecto, amarra contra lo que traíamos en CFDIs de parte de la autoridad. O sea, todo perfecto, ¿no? Ya casi llegamos al mundo color de rosa, que espera la autoridad que tengamos esa sinergia entre el contador, contribuyente y la autoridad, ¿no? Todo va a cuadrar así perfectito, ¿no? Ya las declaraciones se van a ir solitas prácticamente, ¿no? Qué bueno que todos se fueron igualitos. Y que no tuvimos ninguna situación con el portal del SAT, o sea, cada que nos metíamos guardaba la información, ¿no? ¿No? Creo que a todos nos fue igualito, ¿no? Guardaba la información, todo perfecto, no tuve que meter complementarias en provisionales porque todo cuadraba a la perfección, ¿no? Además también las notas de crédito bien aplicadas, las que fueron por anticipos, las que eran deducciones hasta el anual se aplicaron normalita, o sea, todo muy bien, ¿no? Yo creo que valdría la pena ahí ahora, con el tiempo que nos quedó, llenar la encuesta de satisfacción de parte de la autoridad, ¿no? Y decir, no, totalmente todos satisfechos con el portal, qué bueno que cuadran todas las cifras, y pues que además las cancelaciones que hice también de las facturas, también todas corrieron en tiempo y forma, ¿no? Qué bueno, creo que entonces todos tenemos la misma experiencia con la declaración anual, ¿no? Pues ahora vamos con la de las físicas, ¿vale? Esperemos que nos vaya igualito. No, es broma. Pero bueno, ya hablando de las físicas, pues obviamente, no lo tenía preparado, pero realmente esa parte como sarcástica, pues sí también tiene un fondo, ¿no? Ya entrando en una cuestión ya más seria, dices, oye, ¿hacia dónde va esta postura? Si es la automatización, claro, va a haber un periodo de prueba y error, evidentemente así es como va a tener que pasar. De repente si uno se molesta porque dice, oye, autoridad, pues cuando vayas a sacar algo, pues ya pruébalo, ¿no? Pero también es parte de ese funcionamiento que debe de tener con los millones de contribuyentes, con los millones de operaciones que tenemos, pues evidentemente va a haber una cuestión de prueba y error. Solo que sí hay, de repente sí se le pediría así como que una llamadita de atención y decirle, oye, no hagas esos cambios realmente cuando estemos en anuales, no te pongas a lanzar un portal diferente cuando estemos en anuales, o sea, es como cuando dices, ¿no? Están bacheando a las 12 del mediodía en una avenida principal, o sea, ahí está, hazlo en la noche, paga horas extras en las noches, donde hay una menor afectación, esa parte también valdrá la pena por ese lado. Ahora vamos a hablar de las personas físicas, que decimos también, oye, pues tenemos mucha información ya precargada, mucha, pero aquí veríamos también una parte que eso sería lo de forma, pero lo más importante que debemos de cuidar es la parte de fondo, ¿ok? Decimos hablar personas físicas, y ahí partiría yo de una premisa que siempre platico en cuestiones de los clientes. Te dicen, oye, contador, fíjate que me reuní con unos amigos y me recomiendan siempre que cree una persona moral para pegarle más a la autoridad. Ese es como el argumento. Para pegarle más a la autoridad, que cree o constituye una persona moral. ¿Tú qué piensas? ¿No? Y dices, oye, pues yo de eso ya tengo mucho platicado, mucho estudiado, y mi recomendación profesional, personalmente, yo diría, oye, si no lo necesitas por tus clientes, por tu actividad, porque en ocasiones dicen, oye, yo necesito ser persona moral, porque concurso, porque licito, porque pido préstamos bancarios, porque mis clientes solamente quieren trabajar con morales. Solamente en esos casos yo te diría, sí, constitúyete, porque ahí no tienes otra opción, ahí prácticamente es a fuerza, ¿ok? Pero fuera de eso yo te diría, checa bien si puedes seguir operando como persona física, y les doy mis argumentos con la experiencia que ya tenemos de años, con la experiencia con clientes, porque dices, oye, de entrada, persona física puede deducir prácticamente lo mismo que una persona moral, acumula los ingresos prácticamente igual que una persona moral, con la diferencia que la física siempre va a ser al flujo de efectivo, chivo brincado, chivo pagado, ¿de acuerdo? 2,
La física, cada que va avanzando en los meses, va determinando una utilidad acumulada, ingresos menos deducciones. En las deducciones tampoco me hace ninguna diferencia, en una física y una moral. Voy avanzando, tengo ingresos, deducciones, determino una utilidad y cada mes voy pagando un impuesto sobre la renta sobre esa utilidad. Ya, voy pagando, cierro el año y prácticamente que una física, el mes de diciembre tendría que ser mi anual, prácticamente, y no se diga hablando de reciclos, ¿vale? Es mi anual, con algunas diferencias que ya las vamos a ver. Oye, deducciones personales, ingresos que se acumulan hasta el anual, la acumulación en sí de todos mis ingresos en una misma canasta en la declaración anual, cómo mitigarlo con deducciones personales, etcétera. Pero una vez que llego al anual, esa utilidad que determino ya paga un impuesto y ya puedo hacer yo lo que quiera con esa utilidad. La reinvierto, compro un inmueble, hago lo que quiera con esa utilidad y lo importante, ya no pago un impuesto por dividendos. Esa para mí es una diferencia muy importante, que incluso hablando de dividendos, luego hemos tenido casos en los que dices, no sabemos ni siquiera timbrar un dividendo. De entrada decimos, ¿por qué se nos complica tanto ese tema? Porque de entrada la mayoría de las empresas en México no decretamos dividendos, porque es caro, porque no sabemos, porque nos comemos las utilidades antes de llegar al anual. ¿Cómo? Con operaciones simuladas, con dividendos fictos. Hacemos unos Frankenstein de lo que son nuestras balanzas de comprobación, porque decimos, chingaki, ¿cómo es posible que traigo yo una pérdida y el flujo de efectivo? ¿Qué pasó? Y aparte, ¿quién lo está patrocinando? El socio, José Antonio González Castro, ¿no? Y entonces dices, oye, pero a ver, vamos a ver la declaración de Toño, ¿no? Y resulta, y está padre, sí, ¿no? Yo sí la conozco, ¿no? Pero aquí nada más estoy haciendo una suposición aparte, que digo, oye, no tiene un sueldo, no tiene un honorario asimilado, honorario independiente, arrendamiento, dividendo, no tiene nada, pero le está prestando y el angelito en este año le prestó 2 millones de pesos a la empresa. Y ya no te checó el flujo. ¿Sí me explico? Pero aún así, y por eso no pagamos dividendos en las empresas, porque de entrada no generamos utilidades. Y por eso luego cometemos errores hasta en el timbrado de un dividendo. En la piramidación, luego no sabemos ni cómo hacerla. No sabemos el efecto que va a tener en la persona moral y en la persona física. Eso es otro boleto, que también no es caro, pero también tiene su recompensa, entre comillas. En pocas palabras, cuando yo determino un dividendo para la moral, estoy pagando impuestos sobre la renta por adelantado, porque la moral va a poder acreditar ese impuesto en los siguientes 2 ejercicios en pagos provisionales. Entonces, así tanto como decir es que ya se perdió esa lana, no se perdió, pero la voy a poder aplicar en los siguientes pagos provisionales. Y en la física, que es el tema de hoy, si yo recibo ingresos por dividendos, en la física y opto porque el impuesto que me retuvieron también lo voy a acumular, eso me va a generar un saldo a favor. Pero entonces, en conclusión, yo diría, nada más como preámbulo, oye, cuando te pregunten, evidentemente todo se tiene que tejer a la medida del contribuyente, a la medida de sus operaciones, pero yo no diría incluso ni siquiera por los ingresos, porque hoy por hoy en grandes contribuyentes existen personas físicas, que estamos hablando de 1,500 millones de pesos al año. Oye, ¿físicas? Sí. Chinga, pues yo pensé que era así como que, pues para grandes ingresos tiene que ser una moral. No necesariamente, nos quedamos con esa idea, pero téjelo a la medida del contribuyente. ¿Cuál es su actividad? ¿Cuáles son sus necesidades, sus requerimientos? Y si realmente no necesita porque sus clientes no le exigen, tenemos clientes así, que dicen, a mí yo con moral, porque si no con una física no trabajo. Está bien, pero entonces ahí empiezas ya a planear cosas y dices, para las operaciones normalitas donde no te lo solicitan, llévatelo como física. No te metes en temas de pago de dividendos, no te metes en temas de acumulación de acuerdo al 17 nada más por la generación de la factura, si es que no fuera reciclo. O sea, eso realmente es planear.
Eso realmente es beneficiar al cliente con una situación que la misma ley me está permitiendo. No estoy haciendo absolutamente nada malo, pero me estoy quitando las telarañas de decir, es que para grandes ingresos tienen que ser personas morales. No, eso es un mito. Segunda, dices, para las operaciones que sí te lo solicitan, constitúyete la moral. Oye, ¿cuál es el problema? Y las manejas de esa forma. Ten la precaución de que no tengas operaciones entre tú y la moral para evitar partes relacionadas. Estas se manejan de manera diferente y no lo vicies, porque ya de repente ya estoy viendo, ¿no? Dices, oye, suena muy bien, suena bien lógico, me cae que hoy se despertó inspirado Tavo y suena bien bonito, y las pones las dos así y empieza la operación y dicen, estoy saliendo con utilidad en la moral alta, ¿qué hacemos? Pues que le facture la física. No, lo constituiste para una cosa, nada más para poder separar las operaciones de los clientes que te piden que sea de una moral. No lo vicies. ¿Sí me explico? Dices, oye, ya para darle al profe la palabra, dices, oye, no lo vicies. Si en la física te puedes evitar el pago de dividendos, nada más saquen un promedio, porque evidentemente va a ser en función de la utilidad que generemos el pago del impuesto. Tarifas progresivas crecientes, un buen promedio, más o menos, dependiendo del nivel de utilidad, que eso también luego no lo reflexionamos. Decimos, no es que si tengo mucho ingreso voy a pagar mucho impuesto. No, espérate, vas a pagar sobre la utilidad. Yo puedo tener $1,000,000 de ingreso y 100,000 de gasto al $1,000,000. O puedo tener el mismo millón y tener 990,000 pesos de gastos. Entonces, pues la que va a pagar la utilidad es la utilidad, el impuesto es el que va a pagar. La utilidad es la que va a pagar el impuesto. Oye, ¿y cómo lo puedo optimizar? Primero refleja toda la operación, como física, lo que tiene que ser estrictamente indispensable para tu actividad. A lo que te dediques, ¿son prestación de servicios? ¿Es una actividad empresarial? ¿Es un arrendamiento? Todos los gastos, aplícalos como debe ser. Oye, es que luego me lo quiero evitar porque si no pido el comprobante me evito el IVA. Eso es un error, porque ya desde ahí dice una frase que me encantó, apenas la leí, que dice, quien falla al planear, está planeando fallar. Si tú ya estás planeando comerte el IVA, tú ya estás presupuestando con algo que no es tuyo. Y ya estás fallando desde ahí. Es que mejor no pido comprobante porque me cobran el IVA. El IVA no es tuyo. Ya con la utilidad que te toque, es así. Y ahí sí empiézale a planear bonito. Oye, de todos modos tengo que ir al médico, de todos modos me hacen análisis, de cualquier manera pago colegiaturas, ¿ok? Pues voy pidiendo mis comprobantes y voy cumpliendo con los requisitos de pagarlo de manera bancarizada. Siempre. Luego no te enojes porque aparece y dices, y nunca viste tu visor de deducciones personales. Y tienes un tope, pero lo puedes optimizar. Todavía hasta el día de hoy podríamos aplicar ahí una estrategia respecto al pago de aportaciones voluntarias adicionales hasta 152,000 pesos, por si de plano tienes un ingreso muy alto y a la acumulación ya tienes un impuesto a pagar. Todavía lo puedes aplicar, pero lo vas planeando. ¿Esto qué quiero decir? Ya nada más en resumen, lo que vamos a ver son los diferentes tipos de ingreso que podemos tener conforme al título cuarto, 9 capítulos, que aquí yo diría, oye, vamos a aprovechar al ponente para decir, oye, yo tengo este supuesto, yo tengo ingresos que no declaré, pero ¿cuál es mi constancia de situación fiscal? ¿Cuál es mi actividad preponderante? ¿Qué tendría que hacer con esos ingresos que no declaré? O que el contribuyente ya cuando me dio sus comprobantes, resulta que estos son depósitos que no corresponden a préstamos, a herencias, a donativos, nada. ¿Qué hago? ¿Los declaro? Depende de mi régimen. Oye, ¿cómo puedo optimizar yo toda esta carga? Con deducciones personales, aplicando la totalidad de mis deducciones autorizadas que correspondan por régimen, ¿de acuerdo? Y por último, y si tengo intereses, si vendí una casa, si recibí una herencia, si tengo un donativo, ¿qué otras obligaciones debo de cumplir ahorita aprovechando la declaración anual?
de ese tipo de operaciones extraordinarias, ¿debo de contar con contratos? Me decían, oye, un donativo, que no es cierto, no fue donativo, dices, fue un ingreso que tú tenías por fuera. Esa es la realidad. Pero dices, ¿cómo lo puedo yo cuadrar de manera preventiva para que desde ahorita tenga amarrado todos mis contratos y a la hora de presentar en el apartado de datos informativos en la declaración anual, qué es lo que tengo que aplicar? Porque de lo contrario, si se da cuenta la autoridad, pues obviamente lo va a determinar o lo va a considerar como un ingreso. Y ahí sí nos metemos en problemas, ¿de acuerdo? Entonces, de manera que vamos a aprovechar al ponente, vamos a preguntarle todos nuestros casos. Por muy ilógicos que pudieran parecer, dicen que la realidad supera la ficción. Yo al menos traigo 2 y los voy a exponer y no me da vergüenza. Entonces, bienvenidos. Vamos a darle un fuerte aplauso al prof para que empiece ya formalmente. Listo, amiguito. Gracias. Pues jóvenes, vamos a comenzar. Buenos días. Ahorita yo creo que uno se levanta bendecido porque hoy tuve la oportunidad de desayunar a un ladito de una persona artista, que me tomé una fotito desde luego, y como me gusta la banda, me tomé una foto con Germán Lizárraga. Espero que lo ubiquen, un señor grande, güerito, muy buena onda. Y menciono esto porque uno como contador siempre se pregunta, oye, pues ese señor no creo que gane cualquier cosa. Seguro, no creo que, imagínense un concierto, pues cuánto no puede valer. Y aquí la parte importante, ¿y está declarando lo correcto? Pues espero que sí, de lo contrario alguien va a buscarlo y ese alguien se llama SAT, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar, señores, buenos días, disfruten del evento, como decía mi amigo Octavio. Y bueno, pues hoy agradezco a todos los que me hacen el favor de acompañarme y desde luego, como dice también Octavio, hay que aprovechar bueno, más que al ponente el evento, porque hay cosas padres que platicar, ¿de acuerdo? Bueno, el tema se llama Declaración Anual de Personas Físicas 2024 y bueno, espero que sea también más fácil que las personas morales, porque yo comentaba apenas que alguien que me fui a visitar a Puebla, que yo capturé una persona moral 4 veces en el sistema, 4 y lo borraba. Dice, oye, pues te fue bien. Dice, a mí me pasó 8 veces, imagínate. Pero bueno, entonces espero que las físicas sea un poquito más razonable, ¿de acuerdo? Y algo que me llamó la atención es que exactamente hace un día publicaron en Face que el primer día de este mes, abril 2024, se presentaron cerca de 1.100.000 declaraciones. Dije, ay, qué cumplidos los mexicanos, ¿verdad? No, atrás del cumplimiento, ¿qué están buscando? El saldo a favor. Y el saldo a favor es de manera automática, pero una primera recomendación, analicen lo que está precargado, porque a diferencia de la persona moral, y yo lo dije en algún evento, la persona moral tiene en promedio un 60% de información precargada, más o menos, y la persona física tiene el 100% de la información precargada. Ahora, ahí no van a hacer nada, excepto evitar, por ejemplo, ingresos exentos para que no se dupliquen, ¿de acuerdo? Ahí es un primer dato. Segundo dato, hay ocasiones que alguien tiene a un retenedor que está timbrando algo y que yo no tuve una relación con ese retenedor. Eso lo tienen que eliminar, lo tienen que borrar, ¿estamos de acuerdo? Otro punto es que chequen los estados de cuenta bancarios. ¿Por qué razón? Alguien me dice, tengo un cliente que va a hacer su declaración anual y año con año la constancia de retención está mal, ¿de acuerdo? ¿Y por qué está mal? Porque tienen un error en el RFC. Vean nada más las consecuencias, Entonces, al tener un error en el RFC, esa información no viene precargada, ¿están de acuerdo? Siendo muy empático, ¿qué tienen que hacer? Pues solicitar al banco que lo corrija, ¿de acuerdo? Y en su caso, capturar de manera manual el interés, ¿de acuerdo? Ahora, en el interés hay 2 situaciones que se tiene que presentar. Si es un interés que no se deriva de una actividad empresarial, que quede claro, lo que van a acumular es el interés real, ¿de acuerdo? En los términos del artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y si tienen una actividad empresarial, lo que van a acumular es el interés nominal, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto, y lo vamos a platicar. Hay que recordar que la Ley del Impuesto a la Renta establece en su artículo 1
que son sujetos del impuesto sobre la renta las físicas y las morales, ¿de acuerdo? Y la fracción primera dice, aquellos que son residentes en territorio nacional, es un factor de vinculación. No hablo de nacionalidad, hablo de residencia. Que alguien muy experto en la materia puede decir, oye, José Antonio, pero el artículo 9 del código dice que las personas de nacionalidad mexicana, salvo prueba en contrario, se consideran residentes para efecto fiscal. Bueno, entonces ahí viene un primer vínculo, ¿verdad? Yo soy mexicano, de entrada soy residente en territorio nacional, salvo prueba en contrario. Ahora, ¿por qué me digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque volviendo con el artículo 1, fracción primera, dice de que van a acumular, ¿de acuerdo?, en la declaración anual la totalidad de los ingresos, independientemente la fuente de riqueza de donde procedan. ¿A qué voy con esto? Que también es algo que no declaramos. De que hoy, por ejemplo, alguien que tiene ingresos del extranjero, ¿de acuerdo?, por cualquier concepto, salarios, intereses y demás, los debe de acumular en México. ¿Me explico? Y la pregunta que se puede generar es, oye, contador, pero allá en el extranjero me retuvieron o pagué un impuesto. Sí, correcto, porque el impuesto se paga en el país donde se tiene la fuente de riqueza, ¿de acuerdo? Sin embargo, la ley mexicana, la ley doméstica, que permite acreditar parte del impuesto que se pagó en el extranjero. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tienen que analizar la situación fiscal y patrimonial de los contribuyentes, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque mucha gente, y ya lo ponía de ejemplo Octavio, mucha gente declara 100,000, 200,000, 1,000,000, 2 millones, 3 millones, o sea, está padre que declaren, pero la pregunta es, ¿cuánto tienen de patrimonio? ¿De acuerdo? Porque el patrimonio puede denotar un concepto que muchas veces se ha mencionado y se llama discrepancia fiscal. Si tú tienes más erogaciones que ingresos, pese a que presentes tu anual, tienes un problema fiscal, salvo que acredites de dónde viene esa discrepancia. ¿De acuerdo? Y otro punto, jóvenes, hay que recordar que son muchos capítulos del anual y volteen a ver a su hermano, a su papá, a su tío, a su abuelo. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay casos que venden un terrenito y no lo declaran, venden una casita y no lo declaran o no lo informan. ¿Sí me expliqué? Si es casa habitación, ¿de acuerdo? Si es casa habitación y si rebasa 500,000 pesos la venta, yo debo de presentar una declaración informativa, ¿de acuerdo? Venta de casa habitación. Y si rebasa más de 700,000 UDIs, ¿de acuerdo?, por la diferencia pago impuesto y la gente no lo sabe o no lo quiere saber. Entonces son muchas situaciones que tienen que analizar para ver si cumplimos con la presentación del anual. ¿Me expliqué? Ahora, ¿no tienen esos supuestos que platiqué? Pues simplemente denle clic y mándenla. ¿Sale? Bueno, pues sí, pues ¿qué les digo, Tavo? ¿Qué les digo? Pero bueno, ok, pues sean bienvenidos, jóvenes. ¿Qué vamos a platicar? La obligación de presentar declaración anual, al igual que la moral, no va a haber plazo, no va a haber prórroga. Exención de la presentación de la declaración anual. Cuidado con la palabra, porque una cosa es exento de presentar la anual y otra cosa es estar relevado de presentar la anual. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que al estar exento no encuadro en el artículo 150 de renta, por lo tanto no presento anual. Y si estoy relevado, ¿de acuerdo?, por texto de ley estoy obligado a presentar anual, pero por regla miscelánea que vamos a platicar, ¿de acuerdo?, me quitan esa obligación, pero por ley estoy obligado. Ahora, un dato, si yo les preguntara, y Octavio lo mencionó, si yo les preguntara, recicos personas físicas presentan declaración anual, ¿qué me dirían? A ver, vean, Nina dice que no. Ok, bueno, Margarito dice que por ley sí la presentan, pero hay una facilidad. Bueno, cuidado con esto, porque de acuerdo a la regla 3.13.7, los reciclos están relevados, ¿de acuerdo? Pero esa regla tuvo un cambio importante para este año, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esa regla la tienen que empatar, y ahí es donde viene el gran problema, con la regla 3.13.5. Y la regla 3.13.5 dice que si por alguna razón, escuchen esto, en reciclo 2024 saliste del régimen, te tienes que regresar desde enero a tributar como régimen general. Por lo tanto, inicialmente era reciclo, dejas de ser reciclo, sorpresa, presentas anual de manera obligatoria. Pero como régimen general, claro.
Entonces, no se trata nada más de hacer las cosas por hacerlas, ¿eh? Ahora, otro punto, Nina, aguántame, apúntale porque luego se te olvida tu pregunta. Otro punto, vean, hablando de reciclos, ¿cuántas veces hemos escuchado que en honorarios persona física puede ser reciclo? ¿Están de acuerdo? Entonces yo puedo facturarle a mi cliente como reciclo, ¿están de acuerdo? Y algo que no han valorado es lo siguiente, de que si lo que me paga un cliente en particular, para mí representa más del 50% de mis ingresos totales, dejo de ser reciclo y me convierto en asimilable a salario. Fundamento 94, fracción cuarta de la ley de renta. Eso es lo que tienen que valorar, jóvenes. Si no, otra vez va a tener problemas o la persona que me paga o la persona física. ¿Sí me expliqué? Porque es su obligación retenerle como asimilables en el caso que les platico, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un honorario preponderante. No sé si queda claro, ¿sale? A ver, Nina primero y luego vamos con César. Gracias. Nina. Si un reciclo, o sea, le hago su cálculo anual, nada más es reciclo, no tiene otra cosa, y me sale un saldo a favor o un saldo por pagar, cualquiera de los dos, ¿tengo la obligación de presentar la declaración? No. Los reciclos desde el año pasado, y viene exactamente una tercera resolución miscelánea publicada el 7 de octubre del 2024, donde dice que los reciclos a partir de ahí están relevados de presentar declaración anual, y dice, y pueden tener saldos a favor, ¿queda claro? Por lo tanto, esos saldos a favor, sin presentar declaración anual, procede la devolución. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo lo voy a demostrar? O sea, que tengo un saldo a favor. O sea, si pues no sencillo, hay un formato que se llama 3241 para solicitar la devolución. ¿Sí me expliqué? Anual, claro. Pero, o sea, ¿sin presentar declaración? Sí, claro, sin presentar declaración. Nada más tienes que acreditar que has pagado más en tus pagos provisionales. O sea, ¿de acuerdo? Una hoja de trabajo. Una hoja de trabajo, exacto. Sale. César. Hola, buenos días. Fuerte, César. O prende el micrófono. Mi duda es, si un reciclo… ¿Lo escucha? Si un reciclo estuvo vendiendo cierto artículo de limpieza a una agencia de carros, sí. Usted comentaba que si era constante por la misma actividad, pasaba a ser un asimilado. ¿En este caso sería lo mismo? No, sí, es que el asimilable es en prestación de servicios versus honorarios, que es la fracción cuarta. Y lo que pregunta César, es una actividad empresarial que viene en la fracción sexta, y la actividad empresarial puede ser asimilables de manera opcional. Entonces, aunque yo le facture a un solo cliente y sea mi ingreso total, puedo seguir siendo actividad empresarial o asimilables. Como dicen, tú decides. ¿Sí me expliqué? Y la fracción cuarta habla de una obligación, retenerle como asimilables a salarios y ya no como honorarios. No sé si queda claro, jóvenes. César, ¿quedó claro? Y si no, la ley es clara, ¿eh? La ley es clara, nada más lean la ley como debe de ser. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y estamos empezando, ¿eh? Bueno, seguimos bien. ¿Qué vamos a platicar? Personas relevadas, ya poníamos el ejemplo de reciclos. La importancia de los FDIs en la declaración anual. Yo creo, apenas ayer dimos una plática donde la gente está literalmente perdida en la emisión de los FDIs. ¿De acuerdo? No sabemos timbrar después de 10 años o poquito más. De verdad que no sabemos timbrar, ¿eh? Por ejemplo, yo he dicho, y ahí es donde viene el punto, yo he dicho, oye, si yo cobro en parcialidades, yo José Antonio González, ¿de acuerdo? Un servicio que me contratan, ¿por cuánto tengo que dar mi factura? ¿Por el total o por lo que me están pagando? A ver, ¿qué me dice? A ver, César dice aquí murmurando por lo que me están pagando. ¿Cómo debo dar mi recibo? ¿Por el total o por lo que me están pagando? Y se los pongo más interesante, denme el fundamento. Porque el cliente siempre quiere el fundamento, ¿eh? ¿Dónde dice eso, José Antonio? A ver, ¿quién ayuda? Ahí veo a David, que debe de saber. Veo a todo el equipo de Núñez Bautista, que debe de saber. ¿Me explicó? A Margarito, que debe de saber. A Octavio, que debe de saber. En fin. A ver, échale. Bueno, yo sería del criterio de que se emite el comprobante por el total, pero obviamente que va a ser PPD. Bueno, si no PPD y después emitir los complementos de pago conforme me vayan pagando.
La bronca que metemos a la otra persona por cuándo lo puede deducir y todo Hoy eso, esa está parte. disculpado Margarito.